Vamos a seguir adelante y estamos recibiendo con enorme placer al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor John Pérez. ¿Cómo le va? Buenos días, Bienvenido. muchas gracias por la Un entrevista. gusto recibirlo. El gusto es mío. Estamos viendo que estamos en las puertas de una rendición de cuentas y el reclamo del Poder Judicial por más recursos para poder instrumentar una cantidad de juzgados, tener herramientas, que tiene que ver con la sensación térmica de cómo funciona la justicia, ya que hablábamos de sensaciones térmicas. ¿Cuáles son las expectativas que como presidente de la Suprema Corte usted tiene? Y nosotros vamos a hacer un planteamiento que estamos terminando de elaborarlo y vamos a ver qué recursos se nos da. No se olvide que nosotros, desde el punto de vista económico, estamos incluidos dentro del artículo 220, lo cual disminuye la calidad de poder porque dependemos económicamente del proyecto del Poder Ejecutivo y lo que dictamina el Parlamento. No proyectamos nuestro presupuesto y es aprobado como tal. Nosotros elaboramos un proyecto de presupuesto, el Poder Ejecutivo elabora su proyecto de presupuesto y el Parlamento decide cuál de los dos. A veces da la sensación como que hay como realidades diferentes, porque por un lado el legislador genera herramientas para que la convivencia y la justicia funcionen. No sé, estoy pensando creaciones de juzgados, leyes de género, contra la violencia de género, en fin. Se arma todo un marco legal sin tener en cuenta si están las herramientas, el propio Poder Legislativo que después tiene que votar los recursos. El Ejecutivo lo mismo, también se plantea en campaña, los dirigentes de los partidos políticos dicen que el Poder Judicial es fundamental, ni que hablar que la justicia es muy importante. Pero después a la hora de los bifes, no pasa nada. Los recursos no aparecen. Por eso, es como entonces, el poncho. ¿No? Es complicado. Es complicado, también hay que ver la situación y que hay que repartir entre un montón de organismos que todos tienen sus necesidades. Sí, pero no el es Poder ahora, Judicial no es de siempre ahora, se ha postergado. No es de ahora. No es de ahora, ojo. Claro. La propia concepción de la Constitución de nosotros, al ponerlo entre los 220, ya le quita un poco de autonomía, ¿no? Porque una cosa es un poder del Estado metido junto con los entes autónomos, los servicios centralizados. ¿Y dónde deberían de volcarse esos recursos principalmente? O sea, si tuviéramos que hacer una lista, bueno, no, los tres primeros lugares o las tres primeras acciones en base a un presupuesto tendrían que dedicarse a esto. Bueno, principalmente a las nuevas sedes, al nuevo equipamiento. Hay un montón de requerimientos que nosotros precisamos. Que por parte se van a poner en la línea del presupuesto. ¿Y cuánto afecta la calidad de la justicia este tema de los recursos? Y afecta a veces pero el servicio sí se presta, mal o bien se presta, como siempre decimos, ¿no? Claro, pero hablando de justicia, si se presta mal el servicio... Claro, si usted tiene recursos, con lo que se tiene se trata de prestar el mejor servicio. Pero faltan recursos a veces, ¿no? Hace algunos días se dio una polémica que usted habrá escuchado vinculado a que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos en función de los recursos de quienes justamente hacen uso de todas esas herramientas del Poder Judicial. ¿Cuál es la mirada que usted tiene sobre eso? La mirada ya le he repetido, no hay una justicia para pobre y para rico. No es que un rico tenga un casillero especial dentro de un juzgado y un pobre, los asuntos de los pobres queden para atrás. La justicia es igual para todos, podrá marchar igual o peor. Lo que y los defensores de oficio de repente ganan juicios que los defensores particulares no lo ganan, y hay defensores particulares que pierden juicio porque está. O sea, no es que un sea superior al otro. Depende de las personas. Claro, capaz que la inequidad se da porque a lo mejor los defensores de oficio están saturados, no son suficientes, y obviamente aquel que tiene la posibilidad de pagar un abogado particular, independientemente de que después el resultado sea favorable o no, ahí ya eso marca una diferencia. Capaz que habría que aumentar más los defensores de oficio para que... hay que agilizar la justicia de este país. Lo estoy evaluando. Sí, agilizarla hay que agilizarla. No podemos decir que no porque estaríamos mintiendo. Lo que usted dice, lo de cantidad de defensores, pedir una información a cada defensor, a ver qué trabajo hace, dónde está, a ver si realmente hacen falta defensores, hace falta reorganización. Se estoy evaluando porque es un montón de información, ¿no? Se da cuenta que son 278 defensores, si mal no recuerdo, ¿no? Así a grosso modo, y hay que uno por uno hay que ver qué información da cada uno y constatarla con los datos reales de las estadísticas. ¿Cómo está el diálogo con los gremios dentro del Poder Judicial? Muy bien, excelente. La verdad que con los gremios tenemos un excelente trato. Yo antes de asumir me reuní con todos los gremios para plantearme cualquier problema que tengan, me llaman y lo arreglamos
con una reunión, si no estamos de acuerdo se puede arreglar, porque aparte no se olvide que yo soy 1 en 5. Tengo que llevar los planteamientos al pleno, ¿no? Bueno, en pandemia cuando se continuaba con la presencialidad, pero dentro de la Suprema Corte de Justicia no, se generó alguna especie de conflicto de que faltó diálogo. ¿Se ha podido saldar eso? Sí, perfectamente. ¿Y con el Ministerio Público? Con el Ministerio Público tenemos una excelente relación, pero cada uno lo suyo, son dos cosas separadas. Con el fiscal Gómez lo conozco de toda la vida, tenemos una excelente relación. Es una excelente persona y un excelente profesional. ¿Y cómo ve ante los reclamos de los fiscales también vinculados a lo que es el marco legal, el código del proceso, el tema de las reformas? También lo mismo que le comentaba hoy. Da la sensación que se armó un código o una forma de trabajo que no condice con la realidad y terminó saturando a los fiscales. Es una cuestión que éticamente no me corresponde. Pero es un dar mi observador opinión. inteligente del mundo judicial. Por cierto que muchas cosas a veces pueden faltar recursos, ¿no? Habría que examinar también el organismo, ¿no? Y ya sería meterme en un organismo que no corresponde, como ni un parlamento ni nada. ¿Juzgado de género? Sí. Ese es un tema que está Es un en debe. tema, la violencia doméstica ha crecido, de paso, en gran cantidad. Y hemos previsto ya juzgado de género en el proyecto presupuestal, que no se dio ningún recurso, quedaron afuera. Volvemos a repetirlo ahora en la rendición. Bien, Algún día lo tendremos. Ahí hay otro tema, ¿no? Un tema de absoluta sensibilidad, que va en aumento, que todo el mundo plantea la preocupación, que no hay dos opiniones de la gravedad del problema y sin embargo no están los recursos. En el interior sobre todo, ¿no? Que Sí. faltan tantos juzgados. Y se ha logrado, por lo menos, un primer juzgado de género con el esfuerzo de todo un montón de actores institucionales trabajando juntos. Por ejemplo, con las intendencias, la vicepresidenta que se puso al hombro el proyecto y operó como nexo entre todos los organismos para poder lograr el objetivo que fue crear una sede de género, ¿no? Ahora tenemos 2 más en proyectos que estamos... ¿Ustedes tienen un mapeo a nivel nacional en cuanto a las necesidades sentidas en ese aspecto vinculado a violencia de género? Porque, o sea, ya es difícil que alguien denuncie, no es fácil a veces que la denuncia se concrete. Y después hay que mejorar lo que es la accesibilidad de la población a centros donde justamente se pueda actuar, centros judiciales se puede actuar. No sé, hay situaciones en las cuales tienen que pagarse un boleto, no tienen plata, no se movilizan. Ahí estamos en el otro... ¿Ustedes tienen un mapeo de dónde es la zona que realmente tendría que hacerse más, aumentar las fortalezas en lo que tiene que ver con infraestructura en ese sentido en el país? Es un problema que lo estoy detectando porque yo, por impronta personal, estoy recorriendo cada una de las sedes del país y lo que veo es esa mente. Eso es una cuestión que la gente a veces confunde. Acceso a la justicia con justicia para pobre y para rico. Porque hay lugares, Claro. por ejemplo, que sale carísimo el pasaje. Bueno, prácticamente en todos lados lo que he descubierto es eso. Yo hace años que no viajaba al interior desde que estoy en Montevideo. Y he descubierto, por ejemplo, que los juzgados de Ciudad de la Costa, que es una zona sumamente conflictiva, hay un montón de problemas y el juzgado que corresponde es Libertad. Claro. Se citan audiencias en Libertad, porque De Ciudad del Plata. Ciudad del Plata, perdón. Ciudad del Plata se cita en Libertad y la gente no tiene plata para el único para ir. Claro. He hablado, estoy tratando de ver cómo se puede solucionar, si hacer algún convenio para que esa gente que no tiene recursos poder conseguir algunos pasajes con las empresas de transporte. Pero también hay otro problema. Por ejemplo, en Minas, otro lugar que recorrí. Valle de Ordóñez queda lejísimo de Minas. Y ese juego que el trago que corresponde. Claro. Pero aparte hay 3 ómnibus por día. Y sale 400 pesos el pasaje. Bueno, lo que pasa es que hay, por eso... Es un problema de entiendo- accesibilidad. Está bien, pero entiendo Pero la que- gente confunde justicia entiendo. para pobres con justicia para Está bien, ricos. pero en definitiva termina perjudicando Sí, sí, al que al que menos menos tiene. y terminando de... Concluimos en que hay un problema de calidad de la justicia, que quien no puede pagar, quien no puede ir a las audiencias, quien no puede seguir adelante porque le queda lejos un juzgado, es más Es un vulnerable. problema de accesibilidad, no de calidad. Son dos cosas distintas. No, está bien, pero termina afectando Pero bueno, afectando al final el el juicio. resultado El es indirectamente, resultado es ese. ¿no? Y la percepción de la gente es eso, que hay una justicia para pobres y para ricos. Hay que ver de qué manera se soluciona. No, hay distintas barreras que impiden el acceso a la justicia. Una de ellas es la económica.
La otra es la cultural, que también es importante. A la gente no se la capacitan los derechos, que hay que de la educación empezar a estar capacitando a las personas en los derechos y en los deberes. Y en este momento es un gran debe de la educación. En general, Esa es la barrera cultural. Y creando esa falsa percepción de que hay justicia para pobres y para ricos, crea una barrera cultural. Sí. Porque yo, mañana, si fuera, estoy en ese quintil, no voy a ceder a la justicia cuando la gente dice, no, hay una justicia para pobres y para ricos, ¿para qué voy a perder el tiempo? Hay un desconocimiento de las leyes en algunos sectores de la población que es tremendo, ¿no? En todos También. los sectores de la población, diría. Eso influye también, ¿no? No tenemos Es ni una idea. gran barrera cultural que se está acentuando con esta frase, hay justicia para pobre y para rico, entonces la gente dice, ¿para qué voy a reclamar? Si soy pobre no tengo derecho a nada. Y aparte el otro concepto de crear, de que si uno es pobre no puede salir del medio donde está ni llegar a nada. Sí, se Lo cual es retroalimenta una gran todo. falacia. Se estigmatiza, No, se generan distorsiones de y la además- realidad, digo que no. Claro, lo que pasa es que también a veces el sistema, en general, no estoy hablando de lo judicial solamente, el sistema ha llevado a que uno termine retroalimentando esa propia idea. Cuando uno dice, no, me robaron, ¿qué voy a estar denunciando si nunca pasa nada? Nunca los agarran. Entonces se termina retroalimentando esa idea de nunca denunciar. Entonces, claro, después los resultados de las estadísticas nos dicen que hay mucho menos delito, lo que va a llevar a que el diseño de las políticas públicas y el presupuesto sea en función de ese número que no es real. ¿Por qué? Porque mucha gente no denunció bajo la premisa, nunca pasa nada, nunca los agarran. ¿Entiendes? Es Sí, como sí, que... sí, se va retroalimentando el sistema. Es así. Hablando del uso de la justicia también, hemos llegado a un punto donde hay una cantidad de cosas que terminan judicializándose. Hoy seguramente cuando el Parlamento se hable de las horas de los docentes de secundaria tan polémicos, por ejemplo, se termine derivando a la justicia el accionar de esos dirigentes sindicales para que analice lo de las horas sindicales. Después hay un delito o un presunto delito de corrupción en una figura política o en una oficina pública, vaya al Poder Judicial. La justicia parece ser el receptáculo de todas las causas. Claro, eso puede obedecer a varios sistemas. Si usted estudia el problema de la justicia y la política, va a ver que eso, cuando el sistema político en sí no da en lo interno satisfacción a las cosas, se acude a la justicia. Ahora, la justicia va a actuar si hay algún delito, no, si no, no va a actuar, evidentemente. Pero es lógico que al encontrar los problemas de resolución no me sale, al encontrar problemas de resolución de conflictos, ahí va, esa es la palabra, de conflictos, al no tener soluciones y se recurre siempre a la justicia, ¿es lo lógico eso? ¿No debería resolverse? Debería resolverse en la dentro del interna? sistema político. Exacto. Si se resuelve dentro del sistema político, pero si hay algunas cosas que sean de actuación de la justicia, tienen que ir a la justicia. El sistema político no puede resolverla. ¿Y todo es judicializable? Depende. Ya sería No, meterme en casos concretos. No, pero lo que pasa, no, estoy pensando, por ejemplo, si corresponde que... FENAPES, por ejemplo. FENAPES, el caso FENAPES es clarísimo. Si realmente corresponde que sea el Poder Judicial quien analice si un dirigente sindical utilizó bien o mal las horas Claro. sindicales. Siendo iniciativa del legislativo, ¿no? En Exactamente. definitiva, hay que ver si la conducta encuadra o no dentro de alguna Porque forma. además le va a ocupar al Poder Judicial, a ese juzgado, un tiempo que no lo está utilizando quizás en otros temas. Por Claro, eso pero no se hablaba puede de la- rechazar. Ahí va, la justicia. Tiene que actuar. ¿Y cuánto demora en Usted se da general? cuenta, por ejemplo, perdóneme, que por el Poder Judicial pasa más o menos 1 millón y medio de personas y a eso le estiramos el 0,3 del Producto Bruto Interno. 0,34 estamos este año. Claro. Y el 1,2 del presupuesto nacional. De repente menor que otro ministerio. Sí. Pero la gente no toma en cuenta eso, porque la justicia, mal o bien, funciona. No le voy a decir que funciona excelente, porque para mí nunca tendría que... El concepto de excelencia tiene que ir cada vez superándose más. Pero mal o bien funciona. Yo siempre pongo el ejemplo para que la gente entienda. Si usted tiene un auto, le echa nafta y mientras no le dé problema, no lo cambia. Usa la plata para arreglar el baño, para arreglar la cocina, para arreglar otras cosas. ¿Cómo estamos, Y la justicia es eso, es el cómo auto que estamos le echamos a nivel nafta para de quemar. presupuesto en la región, por ejemplo?
¿Cuánto destina Argentina? ¿Cuánto destina Brasil? En este momento no tengo los datos. Pero- Sabía que me lo iba a preguntar, los días Pero digo, pero... Mucho más, en todos lados destinan mucho más. Destinan mucho más y hay países que tienen un presupuesto fijo del 3%, 4% dentro del Producto Bruto Interno. Ahora, eso no quiere decir que funcione mejor. No. Porque no va de la mano de la plata en Argentina. No va de la mano de la En plata, va de la mano de la Argentina, calidad. digo, Para la calidad en tenemos que Argentina estar es bastante haciendo. complicado, ¿no? La justicia. Nosotros con los pocos recursos que tenemos, hemos hecho bastante. Ahorramos, tratamos de ahorrar alquileres, tratamos de ahorrar un montón de cosas. Tenemos una parte informática que la vamos desarrollando, desarrollando nosotros. O sea, me gustaría que algún día se analizara esos aspectos para ver qué organismo con los pocos recursos se le saca tanto provecho. Tenemos un montón de fallas, ¿no? ¿Le sería positivo al Poder Judicial como poder del Estado que en el Ejecutivo haya un ministro de Justicia sentado en el gabinete como intermediario? Acá hay que distinguir dos cosas. Respecto de la parte judicial, no corresponde al Ministerio de Justicia, o sea, la parte de juzgados. Hay un montón de organismos que tendrían que coordinan con, por ejemplo, registros, fiscalías, todo, que eso sí podría estar dentro del Ministerio de Justicia, sería un interlocutor válido. Se ha cambiado el concepto, porque la palabra Ministerio de Justicia, cuando se nos implantó en el año 84, por ahí, un poco antes, no me acuerdo la fecha exacta, tomó parte del Poder Judicial y le disminuyó las cosas. Eso no, eso de ninguna manera se va a permitir. Doctor, Pero hay un montón de interlocutores que sí, que sería bueno tener un interlocutor único. Doctor, gracias por venir. Por favor, muy gracias a amable. ustedes. Gracias.